del verso 8 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 8 en adelante. Y dice la palabra del Señor: digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, que si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? O cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo incircunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno
sepárese, pero quédese sin casarse hasta que alguno de los dos cometa el error, y entonces ya hay una libertad para el ofendido. Amén, iglesia. Segundo detalle es las diferencias de fe. Cuando la pareja se casó, los dos eran inconversos. Se casaron por las ramas que haya sido, el matrimonio es valedero. Y estando ya casados, uno de los dos llegó a los pies de Cristo. Entonces preguntaban los corintios: ¿puede la persona que ha llegado a los pies de Cristo ya no tener ningún tipo de relación con la persona pagada o con la persona pagana o con la persona incrédula? No. Debe de seguir el curso establecido porque se casó, porque miraba a la persona como, ya lo dije antes, que le gustó, le agradó. El matrimonio es santo, el matrimonio ha sido creado para una bendición. Y hoy, si la persona, una vez ella llegó a los pies de Cristo, dice Pablo: ¿qué sabes tú, oh mujer, si por ti va a ser santificado el otro? ¿O qué sabes tú, hombre, si por ti va a ser santificado la mujer? Entonces no hay separación. Y si hay diferencia de fe, oiga, en una pareja que se casaron siendo incrédulos los dos, si una pareja se casó siendo creyente uno con una incrédula o viceversa, los dos están en contra de Dios. Los dos están en contra de Dios, porque Dios aborrece el yugo desigual. Y si un cristiano o una cristiana busca en el mundo, es porque le ha valido lo que Dios le ha establecido en la palabra. Y Dios dice en su palabra que Él aborrece el yugo desigual. Dios destruyó la tierra hace miles de años porque los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y a Dios no le agradó. Eso fue hace miles de años y eso sigue sucediendo hoy. A Dios no le agrada el yugo desigual. Por eso cuando una persona creyente va a buscar esposa o esposo, debe de ver dentro de su misma fe que debe de ser fiel a Cristo o ella fiel a Cristo, que debe de ser convertida o convertido, para que no se den la secuencia de los problemas que se dan por la falta de fe. ¿Qué sucede en los matrimonios donde el varón o la hembra buscaran una pareja en el mundo? Su vida es un fracaso, es una derrota, nunca van a ver la de ellos. ¿Por qué? Porque Dios no va a bendecir su matrimonio. Y aunque lo busquen a la fuerza, Dios no va a estar ahí, porque Dios no acepta sobornos, ni Dios está obligado a bendecir a nadie. Él nos bendice porque Él quiere bendecirnos. Él derrama misericordia porque Él quiere derramar misericordia. Él obra en nuestras vidas porque a Él le place obrar en nuestras vidas, no porque se sienta obligado con cada uno de nosotros. Entonces, si hay diferencia de fe, dice allá el verso 12 y 13, dice: a los demás yo digo, no el Señor, si alguno tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Nadie tiene la libertad de abandonar a nadie. Pero oiga esto, dice el apóstol: si la pareja, la hermanita o el hermanito creyente están haciendo todo lo posible por mantener su matrimonio, y el incrédulo decide separarse, entonces dice la Biblia: sepárese, porque no está obligado el hermanito o la hermanita
a mantener el yugo sobre su cabeza y a estar soportando a semejante infiel. Si él quiere separarse, la iniciativa, la toma el incrédulo o la incrédulo. Amén. Si él se separa o ella se separa, quiere se separar. Pero no se puede casar. Tampoco se puede casar. ¿Por qué? Porque no hay divorcio. No existe el divorcio. En el cristianismo no existe el divorcio, salvo por causa de pecado, por causa de infidelidad sexual, o como mejor dicho le llamamos, por causa de fornicación o adulterio. Entonces, aquellos que quieren contraer nupcias, o quieren casarse, o quieren matrimoniarse, deben de abrir bien los ojos. Estar seguro del paso que va a dar. Prepararse para lo que está por venir. Porque el matrimonio es algo santo, algo bendecido por Dios, pero no lo podemos adulterar pensando que esto es un arte de magia. Al final usted se va a dar cuenta de que lo que le pintaban las leyendas, los cuentos de hadas y vivieron felices por siempre, eso es una farsa. Eso es algo que se inventaron. La realidad es otra. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho varias veces, no hay dos personas que sean exactamente compatibles. Siempre, aunque se casen y se quieran y luchen por ser fieles y por tener la seguridad de vivir bien, siempre habrán detalles que al otro no le van a agradar. Siempre habrá alguna situación que cometa la esposa o alguna situación que cometa el esposo que al otro cónyuge no le va a agradar, y entonces habrá un pequeño problema. ¿Qué hace la pareja entonces? En lugar de discutir, en lugar de agredirse, en lugar de atacarse el uno contra el otro, va y busca consejería a la persona idónea que le ayude en el problema que vive. Pero no va a quererle decir: mire pastor, aquí vengo, fíjese que mi esposa me falló y aquí vengo para que me divorcie. Yo no divorcio a nadie, porque no tengo la autoridad, y aunque la tuviera tampoco lo puedo hacer. Y tampoco le voy a aconsejar que mande al diablo a su esposa o al esposo, porque no es lo correcto que está dentro de la palabra de Dios. Pero sí la consejería va a llegar acorde para que haya una restauración en la pareja y para que Dios se glorifique en la pareja y todos sigan el mismo curso que Dios ha establecido. La mayoría va buscando que le den la razón en lo que está haciendo. Ese es otro error que se comete. Yo tuve un problema con mi esposa y entonces yo voy donde mi pastor y le digo: mi esposa es un desastre, así que yo quiero que me divorcien ya. Y entonces, como yo me siento el ofendido y me pongo la cara de Garfield, entonces yo pongo todo mi empeño para que a mi esposa la maltraten y a mí me crean. ¿Pero es eso correcto? No. Porque al hombre me lo puedo enganchar, pero al que está allá arriba jamás. A Dios jamás le voy a pasar por alto lo que yo he hecho, porque Dios conoce los corazones. Entonces, si hay diferencias, las diferencias deben de ser de parejas que se conocieron antes de conocer a Cristo, que se casaron antes de conocer a Cristo. Ellos, cuando uno llega a los pies de Cristo y el otro no, el que llega tiene el deber de ayudar y de restaurar al esposo o a la esposa. ¿Cuál sería el problema que se podría suscitar si hiciéramos caso a la pregunta que hacían los corintios? Que ellos decían: ¿está obligada la persona a mantener relación con el pagano o debemos de dejarlo? Si usted se separa de una persona, usted es el creyente y se separa del cónyuge que no es creyente, que no, usted llegó a los pies de Cristo hace poco, el otro no. Pero usted decide, como han hecho en algunas congregaciones, de aconsejarle a la persona que se separe del esposo porque él es santo, el otro no. Entonces,
La pregunta del esposo o la actitud del esposo sería de rechazo hacia Dios, porque de primera instancia, en lugar de derramar misericordia, le ha destruido su matrimonio. Dios no ha venido a destruir matrimonios. Dios ha venido a que los matrimonios se junten, a que las parejas vivan en paz delante de Dios, a que las parejas honren y glorifiquen al Señor. A eso ha mandado Dios a los matrimonios. Porque un día la iglesia se desposará con Cristo. Y Cristo no la va a estar esperando con un baque a la iglesia. Cristo la está esperando con los brazos abiertos. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Dios la está esperando con los brazos abiertos. Cristo está derramando misericordia para esperar a su amada y desposarse con ella en las bodas del Cordero. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. El otro detalle lo encontramos en el verso 15 y dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Eso implica el hecho cuando las parejas agotaron todos los recursos. Óigalo bien. La pareja agotó todos los recursos. Hizo hasta lo imposible para que el esposo o la esposa se corrigiera. Y especialmente en las mujeres se da esto, porque son las que más sufren dentro de los matrimonios. No por debilidad, porque eso no es cierto. La mujer no es débil, es aún hasta más fuerte que el varón. Eso es algo que se han inventado allá afuera. Pero sí es la que más sufre las consecuencias en los matrimonios por la violencia familiar o intrafamiliar, no sé cómo le quieran decir. Entonces, cuando se teme por la seguridad de una de las parejas o uno de los cónyuges, entonces ya se ha agotado todos los recursos, ya se pidió consejería, ya se le puso 2 o 3 demandas al muchachito allá en la comisaría de la mujer, ya lo llevaron amarrado varias veces y el muchachito es un psicótico y no entiende que no debe de golpear a su esposa. Entonces tiene la oportunidad de separarse, no de divorciarse, de separarse. ¿Qué implica eso? Viene la esposa y dice: no, ya no lo aguanto. Y entonces le ponen, ¿cómo es que le llaman eso? Restricciones. No se puede acercar el muchachito durante unos cuantos kilómetros porque tiene el brazo muy largo. Y entonces la esposa se va a rehacer su vida sola, con sus hijos. No a buscar otro marido, no a cambiar el curso de las cosas, si quiere ser agradable a Dios. Porque eso es el detalle. Todos queremos agradar a Dios. Y lo que hacemos, lo hacemos para agradar a Dios. Si usted siente que hay peligro en su vida, ya agotó los recursos y ya hizo todo lo imposible que tenía que hacer, ya agotó, ya buscó consejería, ya buscó un consejero matrimonial, ya buscó un abogado para que le orientase en las cuestiones de ley, ya fue a la comisaría de la mujer para que le dieran protección de la violencia que está viviendo y ni así no se corrige, tiene la facultad de separación. Que dice el verso 15, lo repito: pues si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a paz nos llamó Dios. Eso implica también cuando hay una pareja que uno es el casado, el creyente y el otro no, pero también cuando está en los casos de violencia o de temor en cuanto al daño en la vida. El matrimonio, repito, fue instituido para que Dios se glorificara en él, para que Dios bendijera, pero el hombre ha hecho los cambios. Hay separación, no de divorcio, a menos que ya separados cualquiera de los dos falle
y cometa el error. Entonces, por lo único, donde hay libertad de divorciarse y volverse a casar es cuando una de las personas falló, el otro tiene la libertad. Y el que se casa, dice la Biblia, con el adúltero, se convierte en adúltero. ¿Amén, iglesia? Entonces, aquellos que ya se casaron, a fortalecer su matrimonio. Aquellos que no se han casado, piensen bien las cosas. Pablo dice, si no estás casado, ¿para qué te vas a casar? Mejor quédate como yo. Pero si no tienes el don, entonces cásense. Pero abran bien los ojos y abran bien el corazón para escoger con quién es que van a compartir todo el resto de su vida. Es que el matrimonio no es para un ratito, es para toda la vida. Y Dios lo ha llamado para bendición. Así es que vamos a seguir con nuestro matrimonio, con nuestra esposa, con nuestros esposos, a amarlos como Dios nos ama a nosotros, a entregarnos como Dios se ha entregado a nosotros y a bendecir como Dios nos bendice a nosotros. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Vamos a ponernos de pie y a orar y a darle gracias a Dios por su bondad, por su misericordia. Y le decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta hora te damos gracias por tu infinita bondad, por tu infinita misericordia. Agradeciéndote, Señor, tus palabras, agradeciéndote, Dios, el que tú derrames de tu amor en nuestras vidas y el que tú nos orientes, Señor, para ser mejores. Fortalece, Señor, los matrimonios. Ayúdanos a crecer en amor. Ayúdanos a crecer en paz, en paciencia, en benignidad, para poder comprender nuestra parte complementaria. Y, Señor, a los que no se han casado, te ruego, Señor, que los bendigas y que si van a dar ese paso, seas tú, Señor, glorificándote en el nombre de Jesús en cada uno de ellos. En el nombre de Cristo, por quien te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios.